Amables televidentes, sean bienvenidos una vez más a esta emisión del magazine Cámara Legislativa, un programa de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Valentina, ¿qué tal? Hola Ricardo, saludo también a todos los televidentes. Nos encontramos transmitiendo desde el Patio Núñez y a continuación les haremos una reseña del Congreso de la República a propósito de su nueva instalación el pasado 20 de julio. La semilla del Parlamento colombiano se sembró el 27 de noviembre de 1811, cuando se suscribe el Acta de la Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada, y desde entonces se creó el sistema bicameral. La Constitución de Cundinamarca de 1812 ratificó las dos cámaras y dispuso de un periodo de 2 años y 19 miembros para tal fin. Para 1818, Bolívar le pide al Consejo de Estado, creado el 5 de noviembre de 1817, nombrar una comisión que estudie la forma de realizar elecciones para el Congreso Constituyente. A finales de 1818, sobre la base de que Venezuela y la Nueva Granada forman una sola república, se convoca a escrutinios y se instala el 15 de febrero de 1819, y para darle fuerza al Congreso, se hace necesario que el trabajo continúe en Cúcuta, donde es aprobada la Constitución de 1821, tal vez la más importante, ya que fue donde se debatieron numerosas doctrinas políticas y formas de integración para la naciente República de Colombia. La primera ley, una vez sancionada el 6 de octubre de 1821, crea el escudo nacional y da vida a las asambleas electorales de parroquia y provincia para el voto directo, con la participación de ciudadanos mayores de 21 años, y se fija un periodo para senadores de 8 años y de 4 para representantes. En 1830, el Congreso Admirable, llamado así por Bolívar, en virtud a la pulcritud y calidad de sus miembros, hace modificaciones para que haya un senador por cada provincia. Se decreta y se exige que la edad sea de más de 40 años, lo cual criticó Bolívar, pues impedía que la juventud legislara y en cambio permitió que la vieja clase política legislara en su favor. Para 1832, el periodo de los senadores se reduce a 4 años y el de Cámara para 2 años. La reforma del 12 de mayo de 1853 dispone por primera vez el voto directo y secreto para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como senadores y representantes, cuyo periodo es reducido a 2 años, con posibilidad de reelección. Para 1858, cuando ya está plenamente constituidos los partidos liberal y conservador, se fija un periodo para los miembros de ambas cámaras de 2 años. Para 1867, el turno de ser acusado ante el Congreso le corresponde a Tomás Cipriano de Mosquera, con quien el Parlamento tenía enormes discrepancias. La Constitución de 1886 extiende el periodo para senadores a 6 años, permitiendo la elección de 3 por cada departamento y advirtiendo que solamente podrán ser elegidos quienes sean colombianos de nacimiento. La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Rafael Reyes en 1905, no le concede poderes plenos. Ordena que las cámaras se reúnan por derecho propio cada 2 años, pero en 1909 hay una nueva reforma y se dispone que los senadores tengan un periodo de 3 años y los representantes de 2. Para 1910, sancionada por Carlos Restrepo, clasifica a los electores en 2 grupos, uno por varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir, mientras otro solo para votar consejos municipales y departamentales. En 1919 se establece obligatoria la cédula de ciudadanía y la inscripción de listas de candidatos a Senado y Cámara, por lo que los departamentos deben constituir una circunscripción única para la suscripción de aspirantes. En 1936 se le adjudican al Congreso periodos de sesiones al año, pero como el sistema resulta inagilable, se modifica en 1838 creando las comisiones permanentes, que reciben inmenso apoyo en 1945 con mayores atribuciones. En esta reforma, la Cámara recibe la facultad de nombrar al Procurador General de la Nación. Igual ocurre con el Contralor General. En noviembre de 1949, Mariano Ospina Pérez decreta turbado el orden público y clausura el Congreso. En 1952 se crea Asamblea Nacional Constituyente, que no tendría funciones legislativas ya que el Congreso seguiría cumpliendo con estas, pero en 1954 con el acto legislativo decide asumir las del Congreso y de la Cámara. Para 1959 se daría el plebiscito, donde se suspenden las minorías políticas en los cargos públicos. En la reforma de 1968 se unifica el periodo de senadores y representantes de manera definitiva para 4 años. En 1985 se crea el Consejo Nacional Electoral y posteriormente, a finales de 1990,
es revocado nuevamente el Congreso, mientras el 4 de febrero de 1991 se instala la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por votación popular, cuyos 70 miembros estaban encargados de reformar la Carta Magna. Para el 27 de octubre de 1991, nuevamente se convoca a elecciones para los dos cuerpos legislativos que se encuentran con modificaciones y reformas sustanciales. En el año 2003, el Congreso expidió una reforma política que tenía como principal función obligar a los partidos políticos a presentar listas únicas. De esta forma, cada partido solo está autorizado a presentar una única lista con el nombre de los candidatos de cada partido o movimiento para los cargos de senador y representante a la Cámara. En el 2009, mediante la aprobación de un acto legislativo, se realiza la 23ª reforma de la Constitución, donde se instaura la votación nominal, es decir, que se guarda un registro de los nombres y apellidos de los votantes. Actualmente, el pasado miércoles 20 de julio del 2022, tomaron posesión quienes conforman el nuevo Congreso con 108 senadores y 187 representantes, quienes ejercerán su labor legislativa hasta el 2026. Y el tema de la semana, sin lugar a dudas, es la conformación del nuevo Congreso de la República, que tendrá una vigencia de 4 años más, Valentina. Así es, Ricardo. Por eso a continuación les hacemos una reseña del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien además hace parte de la coalición del gobierno de Gustavo Petro. David Ricardo Racero Mayorga, representante a la Cámara por Bogotá del partido Coalición Lista de la Esencia, es ahora el presidente de la Cámara de Representantes para el primer periodo legislativo del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Racero nació el 11 de octubre de 1986 en Bogotá, es bachiller del Colegio Calasanz y filósofo de la Universidad Nacional. En el 2013 completó una maestría en Ciencias Económicas en la misma universidad, donde actualmente es candidato a doctorado de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Al completar su pregrado trabajó en cargos financieros y administrativos en empresas privadas y fue docente de Filosofía y Ciencias Políticas y Económicas en 2 prestigiosos colegios privados de Bogotá. El nuevo presidente de la Cámara llegó a la política desde muy joven. En el 2001, siendo adolescente, entró al Polo Joven. En el 2010 fue coordinador de las Juventudes en la campaña presidencial de Petro por el Polo. Al año siguiente repitió esa función en su campaña a la alcaldía, al tiempo que Racero fue candidato a edil de Chapinero por el movimiento progresista de Gustavo Petro. Así, al año siguiente empezó su trayectoria en el sector público, como contratista de la Secretaría de Integración Social. Luego entró al equipo de la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, que tenía, entre otras metas, acompañar la formación de presupuestos participativos en las localidades de Bogotá. En el 2013 pasó a coordinar el proyecto Fortaleciendo de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá, enfocado en darle impulso a los centros de desarrollo comunitario y construir proyectos con entidades públicas y privadas para fortalecer la inversión social. Al finalizar el proyecto en el año 2013, fue designado subdirector para la juventud, cargo desde el que promovió las casas de la juventud en varias localidades. Es así como luego pasó a ser director de proyectos de la Fundación Lidera, una ONG que fundó en el 2014 con sus padres y su hermano, dedicada a la formación de líderes en materia ambiental y de paz. Participó en los proyectos hasta su llegada al Congreso en el 2018. También formó un colectivo llamado Somos la Generación de la Paz, para hacer pedagogía sobre los acuerdos de paz y campaña por el sí en el plebiscito de octubre del 2016. Ese mismo año tuvo un contrato en el Departamento Administrativo de la Función Pública, dando apoyo a una estrategia de pedagogía y construcción de paz que busca informar a los servidores públicos sobre el tema y alinear las políticas del departamento con la implementación del Acuerdo de La Habana. Volvió a la política electoral en las elecciones del 2018. Esta vez tuvo el aval del Maíz y conformó la Coalición Lista de la Esencia, que promovió Gustavo Petro con el ASI, la Unión Patriótica, Colombia Humana y Todos Somos Colombia, resultando electo como representante a la Cámara e ingresó haciendo parte de la Comisión Tercera, encargada de los temas económicos, y de allí ha sido crítico en las reformas tributarias de Iván Duque. Aquí el presidente Duque nos habló en campaña de economía naranja, un tema de industrias creativas, que ha sido muy fuertemente criticado por los mismos artistas. Una cosa es fortalecer el arte y la cultura desde fortaleciendo la opción de vida y la expresión artística
como, insisto, fuente de desarrollo, y otra cosa es mercantilizar la cultura y la expresión artística. También ha participado en el estudio de las objeciones presidenciales a la JEP, el seguimiento de la problemática del proyecto de Hidroituango, la protección del ecosistema del páramo y la alta montaña y temas de educación superior, juventud colombiana y Bogotá. Entre sus primeras declaraciones propone la inasistencia a comisiones constitucionales permanentes que genere la pérdida del investidura a los congresistas. Vamos a construir un Congreso que se enfoque en lo verdaderamente importante para el país y tenga la capacidad de dejar sus diferencias a un lado cuando lo importante se imponga. Luego de posesionarse el nuevo Congreso, pues se vieron caras tristes también de algunos que no alcanzaron la reelección, como tampoco los que no se presentaron para este periodo, Valentina. Así es, Ricardo, pero dejan tras de sí una huella muy importante, como es el caso de la que fue la presidenta de la Cámara hasta este último periodo, Jennifer Arias. A continuación, conocemos un poco más de su lado humano. Una página en la historia del Congreso es la huella que deja indeleble la saliente presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Christine Arias, por varios aspectos singulares que la destacan en su paso por la presidencia, por sus calidades como primera mujer joven que alcanzó este importante cargo. Desde el 2004 no hay una mujer en la presidencia de la Cámara, en la historia solo ha habido 2 mujeres en la presidencia de la Cámara, Zulema Hattin y Nancy Patricia, entonces pues claro que es un reto. Sí, es una cifra triste. Entonces, claro que es un reto porque también es romper como decir, venga, ya que hay mujeres, pongamos una mujer, ahí voten por una mujer. Pero sí, estamos en ese trabajo y bueno, la verdad es que soy una mujer supremamente creyente y no creyente de que Dios me va a dar lo que yo quiero, sino creyente de que Dios me va a dar lo que Él quiere para mí. Esta llanera de pura cepa se describe de una manera muy particular y nos muestra parte de sus calidades humanas que la han caracterizado en su paso por esta corporación. Yo, Jennifer Arias, ¿no? Yo no guardo ningún tipo de rencor. Digamos, para mí el rencor a quien dañas al que lo tiene adentro. Y lo digo a nombre propio porque no todas las personas funcionan igual. No todos somos iguales, no todos piensan iguales, no todos recibimos el mismo daño. Mi papá está vivo. Probablemente si mi papá estuviera muerto, tal vez yo pensaría diferente. ¿Sí? Digamos, si hubieran abusado de mí y me hubieran hecho abortar, probablemente pensaría diferente. Pero en el daño que yo he recibido, digamos, pude, digamos, a mí me mataron muchas familias y ha sido un tema difícil al interior de la familia, pero yo he podido entender que la única que se va a lastimar soy yo con ese rencor. Entonces yo no guardo ningún rencor. Eso no traduce en que no entienda que el daño que le hicieron al país, y cuando digo sobrellevar es porque uno siempre pues tiene a este lado la gente que fue lastimada y a este lado quien la lastimó, y es muy difícil mantener ese equilibrio porque estos necesitan verdad y reparación y garantías de no repetición, y estos no sabemos cuál es el plan. Entonces es siempre un desbalance y por eso hay que saberlo sobrellevar. Aunque todos la conocen como representante por el departamento del Meta, aunque no nació en esa región, ha vivido gran parte de su corta edad en esa zona bella del país. Yo nací en Nueva York, mi mamá viajó cuando tenía como unos 5 meses de embarazo en Nueva York, tuvo un problema en el embarazo y no pudo volver, le decían que si regresaba lo más posible era que perdiera el embarazo, no pudo regresar. Y pues cosas de Dios, nací en Nueva York y soy neoyorquina de nacimiento, colombiana criada. Su carácter y decisiones han sido una de sus cualidades con las cuales se ha caracterizado desde sus primeros años de su vida, y las experiencias la han marcado en todas sus actividades. Mi niñez fue una niñez muy buena, muy bonita. Recuerdo con mucho cariño mi niñez porque me enseñó a construir lo que soy hoy. Las dificultades nos ayudan a construirnos como mejores personas y tuvimos muchas dificultades en temas de seguridad y en toda la situación que vivía el país. Y luego nos fuimos a vivir un tiempo a España. España fue un aprendizaje muy duro para mí porque en esa época había mucho racismo todavía allá, y entonces uno aprende como a vivir
esa situación. No es solamente que la ve uno como, ay sí, qué feo que tratan así a la gente, sino cuando uno la vive en carne propia, pues entiende la situación y lo difícil que es. Y ya regresamos a Villavicencio cuando yo tenía ya 11 años y ya nos quedamos ahí otro tiempo hasta que nos tocó irnos a vivir a Costa Rica porque a mi papá le hace finalmente la guerrilla un atentado, casi lo matan, entonces nos tocó salir huyendo, exiliadas de Colombia. Mi niñez es feliz, llena de aprendizajes, con unos papás maravillosos que me han criado y me han cuidado siempre. Pero hay otros aspectos singulares que merecen ser destacados, como su nombre, que no es nada común, y despierta curiosidad como también cómo fue su origen. Mi nombre en realidad me lo pone una enfermera. A mi mamá le dijeron durante los 9 meses de embarazos que yo iba a ser un niño. Entonces todas las ecografías, todo le decían que era un niño. Antes de nacer tuvo un problema con el embarazo, ella estuvo hospitalizada tratando de tenerme casi 4 días. Y en ese tiempo le hicieron una ecografía y le dijeron, es un niño, efectivamente. ¿Cómo se va a llamar? No, se va a llamar Carlos Eduardo. Listo, Carlos Eduardo se va a llamar el niño. Y pues mi mamá le hicieron cesárea, nací yo y era una niña. Y mi mamá pues estaba anestesiada con el dolor, todo, llevaba 4 días en trabajo de parto. Y entonces le decían que cómo se iba a llamar y ella no entendía. Y finalmente una enfermera colombiana que la estaba ayudando cogió una revista y dijo, ella se va a llamar así. O sea que en esa época alguna señora que salió en una revista se llamaba como yo. De ahí sale mi nombre, los 2 nombres de hecho, no solo el segundo. Así nació mi nombre. Los estudios le han abierto el camino para ser mejor en su actividad legislativa y que la ha demostrado en los 4 años como representante en la Comisión Séptima, como en el último año como presidenta de esa corporación. Durante todos mis años de colegio siempre tuve matrícula de honor. Mis papás nunca pagaron matrícula porque siempre me becaban. Era una muy buena estudiante realmente, me gustaba mucho aprender, todavía me gusta aprender mucho. Y era deportista, participaba en cuanta limpiada de cuanta cosa había, de matemáticas, de ortografía, de cuanta cosa había. Y era muy buena estudiante. En todos los colegios, estudié en muchos colegios, pues porque nos desplazamos mucho, pero en todos los colegios siempre fui la mejor. Viviendo en una región donde se han registrado muchos conflictos por el accionar de los grupos armados al margen de la ley, también la han marcado, ya que su familia ha sido víctima de este flagelo. Cuando a mi papá le hicieron el atentado yo tenía 14 años, fue una situación bien difícil. Cuando le hacen el atentado, en esa época no había muchos celulares, nosotros teníamos celulares por nuestras condiciones de seguridad. Él me llama a mí y me dice, nena, me hicieron un atentado, estoy herido en tal parte, y se corta la llamada. Yo lo llamaba y no me respondía. Pues obviamente uno entra en una angustia, yo no sabía qué iba a hacer, no tenían que irme. Finalmente mi mamá llega y nos vamos a buscar a mi papá. No lo encontramos, nos dicen que se lo llevaron para la clínica, llegamos a la clínica y cuando llegamos a la clínica llegamos al tiempo con él, él se estaba bajando del carro herido, el carro estaba destruido, él tenía sangre por todos lados. Entonces una situación muy dura para uno, pues como hijo ver eso, pero esa situación para mí fue una situación demasiado fuerte. Le doy gracias a Dios todos los días porque mi papá está vivo, porque en esa época a muchas personas asesinaron, fue una época demasiado dolorosa del país, de mi departamento, fue una época muy dura. Pese a su situación como víctima, ha sabido manejar la misma y su percepción en su actividad legislativa para desarrollar y ser partícipe en el proceso de paz. Es difícil para quienes hemos sido víctimas al principio, uno tiene que venir como muy mentalizado a qué es lo que está representando y quién es uno, porque uno acá no viene como Jennifer Arias, sino viene como una representante de un departamento. No estoy hablando a nombre de Jennifer solamente, sino a nombre de un departamento, de unas personas que me eligieron. Y que pues obviamente uno tiene una gran responsabilidad en eso. No fue fácil al principio, realmente uno sentarse al lado pues de pronto no fueron los responsables directos, pero sí la misma organización que causaron tanto daño, no solamente en mi papá, sino en mi familia en general. A mi tío lo secuestraron, nunca supimos nada de él, y así con muchas historias nuestras, de nuestros amigos, de los familiares cercanos, y en ese entendido fue muy difícil. Sin embargo, pues yo también creo que uno, pues ya este tema se dio con las críticas que desde el Centro Democrático hicimos, con las críticas que aún pues tenemos del costo que ha traído económico, político, en muchos sentidos, pero finalmente es algo que ya se dio y que nosotros tenemos que aprender a sobrevivir con ello y a sobrellevarlo. Yo tengo muy buena relación con los compañeros de las FARC que están en mi comisión, son 2.
tengo una muy buena relación con ellos, es respetuosa, ellos son respetuosos conmigo, tenemos discrepancias como con cualquier otra persona. Sin lugar a dudas, su personalidad y sus calidades humanas son muy particulares para superar las dificultades que se han presentado por aspectos mezquinos como el machismo, que lo han superado y demostrado que pese a haber sido reina de belleza, lo más importante no es lo físico, sino la inteligencia, el interno, las cosas que la han llevado a ser una líder política y la primera mujer más joven en ocupar la presidencia de esta corporación. Desde muy pequeña entendí, en mi parecer, que no hay cosas que no puedan hacer las mujeres, que muchas veces nosotras mismas somos las que nos limitamos a hacerlas. Entonces para mí no ha sido, digamos, una limitante, sí ha sido más duro, eso sí ha sido más duro. ¿Por qué? Porque a las mujeres no nos atacan muchas veces en lo político, sino en lo personal. Entonces, que es bruta, que es que quién sabe quién la puso ahí, que es que mire qué tal cosa, que es que mire tal otra, los estereotipos que tenemos las mujeres, pero a mí me encanta romperlos, porque pues al final cómo logramos que los estereotipos se rompan, no diciendo rompámoslos, sino pues romperlos. Entonces, pues yo fui señorita Meta en el año 2007, no era un sueño de niña ser reina nunca, porque era futbolista y eso es lo que me gustaba, pero fue una oportunidad, la aproveché y yo estudiaba 2 carreras y entonces decían pues que una reina que estudia 2 carreras, estudia Ingeniería Industrial y Economía. Entonces me decían, pero una reina que estudia 2 carreras y yo les decía, oye, pues es que las reinas pueden estudiar 2 carreras, claro que sí, estudiaban los Andes y hay que irlos rompiendo porque al final, ¿cómo le podemos decir a nuestras niñas rompan los estereotipos si nosotros no nos vamos contra los estereotipos? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, no solamente en la política, sino en todo. Entonces hay que hacer más empresas, hay que ser más científicas, hay que ser más gerentes, pero es arriesgando. Jennifer Cristín Arias Falla, representante por el departamento del Meta por el Partido Centro Democrático, en su paso por la Cámara de Representantes deja una página en la historia del Congreso y no solo por su actividad legislativa, sino como ejemplo para las próximas generaciones y como mujer que reitera que los sueños sí se pueden alcanzar, si para ello se cuenta con disciplina y constancia para superar las dificultades. Mi gratitud eterna, mi cariño sincero, amor hacia lo que hacemos y amor hacia ustedes que me dieron esta hermosa oportunidad de ser presidenta de la Cámara. Gracias, Dios, gracias, Madre, y gracias por permitirme esta oportunidad. Los quiero a todos con todo mi corazón. Que Dios los bendiga, les dé mucha, mucha sabiduría. Bueno, Ricardo, y el nuevo Congreso tendrá diversos retos. Unos de ellos serán la salud, protección y también la preservación y el cuidado del medio ambiente. Pues la agenda del presidente Petro va a ser bastante agitada y también de los congresistas para sacar adelante cada uno de ellos. Las medidas informadas por el gobierno del presidente electo Gustavo Petro en materia de medio ambiente y educación, así como la designación de los ministros que liderarán estas carteras los próximos 4 años, han sido bien recibidas por el nuevo Congreso de la República. Según diferentes congresistas, la cartera de educación que será liderada por Alejandro Gaviria deberá reforzar el cuidado del plan de alimentación escolar PAE, el refuerzo de la infraestructura educativa del territorio nacional, así como la implementación correcta de las tecnologías de información y comunicación y el fortalecimiento en la educación de la primera infancia. Que se le dé la priorización a la regionalización de la educación superior. Particularmente en el departamento de Casanare contamos con la universidad pública, la Universidad del Trópico Americano Unitrópico, que necesita fortalecer su cobertura y su capacidad investigativa. El problema de la primera infancia es fundamental, que además va ligado en esa trazabilidad, te decía, con la salud. Porque si un niño no tiene una buena alimentación y no tiene una buena salud, pues por supuesto no va a poder aprender lo necesario. Y crear todos estos complementos que harán del Ministerio de Educación, que es de donde radica realmente nuestro gran problema. Hemos estado matando las mentes de nuestro país, no solamente negándoles la educación, sino negándoles también la salud y la alimentación, que es fundamental. Un pueblo educado sabe qué es lo que tiene y tiene mayores oportunidades. Tenemos que llevar la educación
a lo más lejos que tienen nuestros territorios. Yo vengo del departamento del Caquetá y de Algeciras, Huila. En el recorrido que hicimos nos podemos dar cuenta de la infraestructura educativa en la pésima situación que está. Nos faltan institución educativa, nos faltan muchas, el tema de aulas. Necesitamos llevar también la educación superior a los territorios donde nuestros jóvenes no pueden pagar una universidad. Buscando mejores alternativas para preservar el medio ambiente de nuestro país y en cabeza de Susana Muhammad como jefe de cartera, el Congreso le propone reforzar temas tan vitales como el cuidado del agua, la ganadería responsable, la regulación de la minería artesanal, entre otros aspectos para garantizar la sostenibilidad ambiental. Por supuesto tiene la experiencia administrativa al haber sido ya secretaria de Ambiente de la ciudad de Bogotá, que es una persona estudiosa de los temas, pero que además cree en la participación ciudadana como la mejor fórmula para construir las políticas ambientales de nuestro país. De hecho, sus primeros anuncios, el de parar las aspersiones aéreas con glifosato y el de dejar de lado la torpeza que abrió Iván Duque con el tema del fracking, son anuncios muy importantes para nuestro país. Creo que acierta Gustavo Petro y felicito a Susana Muhammad. El desarrollo rural integral es fundamental para poder lograr que se frene la deforestación. Estoy convencida de que con la fuerza no es la estrategia, sino que debemos dar soluciones de vida y de calidad de vida a los campesinos de Colombia y a aquellos que están metidos en ese delito de la deforestación. El gobierno del presidente electo Gustavo Petro entra con un gran respaldo en materia de educación y medio ambiente, lo que no será obstáculo para que la corporación realice un riguroso seguimiento a la gestión a través del control político. Amables televidentes, hasta aquí una emisión más del magazine Cámara Legislativa. Recuerden que la emisión de este programa es todos los domingos a las 7:30 de la noche aquí en el canal del Congreso. Nos despedimos con esta maravillosa panorámica de la Casa de Nariño. No sin antes, Valentina, invitar a todos nuestros televidentes para que nos sigan en las redes sociales. Ustedes nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Nos sintonizan también a través del canal Congreso y en nuestro canal de YouTube. Muy amables por su atención y hasta una próxima.